cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestro libro de Excel, siempre se nos activa o se nos habilita solamente una hoja para trabajo, ¿sí? Una hoja de cálculo, es la única, hoja uno. Nosotros podemos agregar más hojas, ¿sí? Crear, insertar más hojas de cálculo para poder tener más espacios de trabajo o tener espacios distintos de cálculo donde podamos nosotros combinar ya sea los datos o trabajar de forma independiente. Para poder agregar más hojas nosotros podemos utilizar este botón, ¿sí? Donde dice hoja nueva. De esta manera es la más fácil para poder insertarlos, aunque también en el menú de inicio tenemos el comando insertar para poder insertar pues celdas, filas, columnas, pero también aquí nos da la alternativa para insertar una hoja. Nosotros damos clic aquí y se nos inserta una nueva hoja, ¿sí? Donde nosotros podemos tener diferente información. Entonces de esta manera podemos insertarlas. De igual manera nosotros podríamos dar clic en la hoja, ¿sí? Y en la opción de insertar, clic con el secundario en la hoja, ¿ok? Y en la opción de insertar ya nos da la opción para poder insertar una nueva hoja de cálculo. Damos en aceptar y nos inserta una nueva hoja. Entonces nosotros podemos utilizar cualquiera de estas alternativas para poder insertar hojas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos renombrarlas, cambiarles el nombre dependiendo de lo que tengamos, la información o el trabajo que estemos realizando en cada una de las hojas de cálculo. En la hoja 1, a lo mejor si damos nosotros clic aquí con el secundario, nos vamos a la opción de cambiar nombre, ya podríamos colocarle un nombre particular para lo que estamos haciendo. A lo mejor esta es la hoja de datos, ¿sí? En la hoja, en la siguiente, podemos igual dar clic con el secundario, dar clic en cambiar nombre, y aquí a lo mejor ponemos hoja de fórmulas. En la siguiente hoja igual podríamos cambiar, clic con el secundario, ¿sí? Clic con el secundario encima de la hoja y cambiar nombre y ponerle el dato, ¿no? O el nombre que nosotros querramos o que represente lo que nosotros tengamos de información. De esta manera podemos irlas cambiando, podemos irlas organizando, ¿sí? También podemos irlas moviendo de lugar. Porque a lo mejor esta primera o esta hoja de gráficos debería de estar al inicio de nuestra serie de hojas. Bueno, para ello podemos dar clic y sin soltar irla arrastrando. Ahí si se puede ver, hay una pequeña flecha que aparece donde nos va indicando en qué lugar se va a colocar. Entonces cuando nosotros la queramos en el lugar o la tengamos la flecha en el lugar que necesitemos, vamos a soltar el clic del mouse y automáticamente se va a mover. ¿Sí? Esa es una alternativa. La otra alternativa es que nosotros también podamos dar clic en la hoja con el secundario, ¿sí? En el nombre de la hoja, y aquí en la opción de mover o copiar, pues ya nosotros podríamos mover nuestra hoja. Por ejemplo, la hoja de datos, que es la que tenemos seleccionada, nos menciona a dónde la colocaremos, antes de alguna de las hojas que están aquí, ¿sí? Pues la podemos mover hasta el final, o podemos antes de la hoja 6, antes de la hoja fórmula, antes de la hoja 7, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nada más que saber en dónde estamos para poder ver a dónde la movemos. Yo la voy a colocar antes de la hoja 6 y no marco crear una copia, porque en este caso lo que haríamos sería hacer una copia exacta de la misma hoja, así con toda la información, inclusive le va a colocar el mismo nombre, nada más va a poner que es una copia. Entonces también es importante conocer esto. Podemos hacer copias de nuestras hojas para poder a lo mejor modificar y trabajar la información de alguna forma distinta o aplicar otras fórmulas, pero sin perder nuestros datos originales, haciendo copias dentro de nuestro mismo libro de las hojas. O sea, aquí lo que voy a hacer es moverla, en este caso no voy a marcar aquí, sino nada más le voy a dar clic en aceptar, y ahí está la hoja datos que estaba aquí, la movió. Ahora, si yo necesito hacer una copia, bueno, entonces en ese caso voy a dar clic con el secundario, mover o copiar, pero ahora la hoja datos la voy a llevar hasta el principio, antes de la hoja de gráficos, pero que sea una copia. No la va a mover, sino va a hacer una nueva con la información que yo tengo, pero siendo una copia de esta. Le doy clic en aceptar, y listo, esta, miren, datos, y aquí coloco datos 2. Entonces así yo puedo tener copias de mis hojas y renombrarlas, cambiarles el nombre, porque a lo mejor ya estoy utilizando alguna otra herramienta o otro tipo de información.
Entonces ya puedo basarme en lo que yo tenía en una de las hojas. Entonces así podemos nosotros manipular nuestras hojas. Podemos cambiarlas o moverlas a otros libros. También podemos hacerlo. Si nosotros abrimos un libro nuevo, ¿sí? En blanco, y yo me muevo al libro donde tengo los datos, por ejemplo las gráficas, y yo a este le doy clic con el secundario, le doy en mover o copiar, y yo le digo que quiero una copia, pero esa copia de este libro gráficos ya no la quiero en este libro 1, que es donde estoy, sino en el libro nuevo que creé, que es el libro 3. Entonces ya yo aquí le digo que se vaya esa copia hacia allá y listo. Miren, el libro 3 ya me generó esa misma hoja o una copia de esa misma hoja de cálculo, pero en mi libro 3. Entonces sí puedo ir manipulando esto. Nada más hay que tener cuidado con los datos, porque en ocasiones nosotros tenemos, ¿sí? En nuestra hoja, sí, tenemos en nuestra hoja a lo mejor información o fórmulas que hacen referencia a datos que yo tengo en este libro en particular. Entonces a lo mejor cuando nosotros nos vayamos al libro nuevo, pues algunas fórmulas no van a funcionar porque los datos no están dentro de este libro. Entonces nada más habría que corroborar esa parte. Pero de esta manera nosotros podemos ir trabajando con nuestras hojas, ¿sí? En los diferentes libros e ir manipulando la información que tenemos. También podemos eliminar nuestras hojas, podemos ir eliminando hojas que ya no necesitemos en nuestros libros. Eso de manera sencilla, simplemente nos colocamos en la hoja que queremos eliminar y podemos irnos a las opciones que tenemos en el menú inicio. Aquí en eliminar, pues tenemos también la opción de eliminar la hoja. Si nosotros la seleccionamos, nos va a preguntar si deseamos realmente eliminarla, le vamos a decir que sí y listo, con eso se elimina. O colocándonos encima de la hoja con el botón secundario en la opción de eliminar, pues también podemos ir eliminando. Es importante mencionar también que si tenemos datos que están vinculados a fórmulas de otras hojas o de otros libros, bueno, entonces también podríamos causar algún conflicto o error en esas fórmulas o en esas hojas, porque pues estamos borrando los datos de donde se está tomando la información. Entonces esto es nada más para que tengan cuidado al momento de eliminar alguna hoja que tenga información vinculada con otras. Entonces esta es la manera que nosotros podemos trabajar o hacer que la organización de nuestras hojas sea un poquito más adecuada y podemos empezar a trabajar con nuestros libros de Excel.